Donde estés, Radio Dimensión está cubriendo la provincia. La Toma 93.7. Siete con 41 minutos. Y decí que lo estamos hablando un ratito antes, porque realmente lo he leído, uno entiende en sí el tema, Ale, ¿no? Sí. Pero no deja de llamar la atención, de sorprender lo que ha sucedido en el ámbito de la facultad, ¿no? De Química, Bioquímica y Farmacia, en el ámbito de la universidad, porque el tema se ha expandido y ha llegado a medios nacionales, a instituciones a nivel nacional también de importancia. Y está con nosotros aquí en nuestros estudios Raúl Gil, quien es el rector de la Universidad Nacional de San Luis. Raúl, gracias por estar, gracias. Bueno, Gracias. a ustedes por recibirme en el estudio. Un gusto venir aquí. Bueno, igualmente. Hasta suena raro en la época, ¿no? Porque ha pasado tanto tiempo en que hemos logrado recuperar la democracia que parece increíble que alguien pueda plantearlo de esa manera, ¿no? Sí, el tema este que ocurrió en la universidad, lo presento brevemente, Sí. donde un docente intentó abordar el tema del índice de abuelidad, que es un tema de genética, donde se vincula a una persona no con sus padres, porque no están, o madre, claro, sino con la generación que sigue, que son abuelos y abuelas, que es un desarrollo de la genética que utilizó la Fundación de Abuelas de Plaza de Mayo para identificar a muchos nietos y nietas, y a través de ello reconstruir historias familiares que fueron rotas por la dictadura militar, que recordemos, muchos niños nacieron en cautiverios y fueron dados a otras familias y separados de su familia original, porque sus madres o padres habían sido detenidos y muchos de ellos asesinados. Entonces, bueno, es una herramienta científica con una aplicación concreta que, bueno, un docente dentro de un curso de ingeniería genética lo planteó como un tema para abordar con los estudiantes, y el docente responsable, alegando que era adoctrinamiento, retiró ese material. Independientemente de los argumentos de cada uno, de si estaba o no previsto dar esa actividad, si estaba o no en el programa, que es algo que este rector no se va a despedir ahora porque es algo que es parte de una investigación que espero que podamos hacer en la universidad. Aquí al menos hay dos cuestiones que como integrantes de la comunidad universitaria no podemos dejar pasar, que lo dije yo en mi carta abierta de este fin de semana. Sí. Por un lado, la cuestión científica, no estamos hablando de pensamiento mágico, estamos hablando de una cuestión científica probada, con rigurosidad, y que yo observo, sin ser especialista en la materia, con alguna pertinencia. Estamos hablando de la materia que se llama ingeniería genética, estamos hablando de un desarrollo de la genética, entonces en principio luce, por supuesto, pertinente. Y por otro lado, la cuestión de derechos humanos en la Universidad de Mauricio López. Que la universidad, quien sea rector, yo o la persona que esté, no puede soslayar, no lo puede dejar pasar. O sea, hay temas que para la universidad son fundacionales, y por supuesto los derechos humanos son uno de ellos. Y bueno, en esta situación en particular están presentes estas dos cuestiones. Por un lado, la ciencia rigurosa y el conocimiento científico que esperamos que nuestros estudiantes, sobre todo los que estudian carreras de ciencias, se lleven. Y por otro lado, la cuestión de derechos humanos que coincidieron en un mismo tema y que ameritaron evidentemente una intervención por parte del Consejo Superior. En la facultad han girado las actuaciones al Consejo Superior para la intervención, y bueno, eso es lo que intentaremos hacer. Por un lado, investigar realmente lo que ocurrió, y por otro lado, puntualizar la postura de la universidad frente a estas dos cuestiones que tienen que ser claras, y que para nosotros realmente es importante que nuestros estudiantes salgan, independientemente de la carrera que estén estudiando, salgan con una mirada crítica sobre lo que, entre otras cosas, por ejemplo, lo que implican los derechos humanos para la comunidad universitaria, pero también para el país. Raúl, ¿existe alguna normativa dentro de la facultad de la universidad que permita esto de sacar un tema, una materia, lo que sea, mencionando o aduciendo que es adoctrinamiento? Mire, como adoctrinamiento tal no hay nada tipificado. Lo que sí hay que decirle a los oyentes que, digamos, ser docente universitario implica
muchas cuestiones previas. Ujú. Primero el título universitario, ¿no es cierto? Tal cual. Pero después quien es docente, quienes somos docentes universitarios, accedemos por concurso, demostramos competencias para hacerlo, y tanto la Ley de Educación Superior como nuestro propio estatuto prevén un concepto que se lo denomina libertad de doctrina o libertad de cátedra. Es decir, cada docente, dentro de los contenidos mínimos que está obligado a desarrollar en un determinado curso, porque para eso rindió el concurso, Claro. dentro de cierto plan de estudios, uno aborda esa temática con diferentes miradas. Ujú. Eso enriquece la discusión, porque los estudiantes no siempre están de acuerdo. Claro. Los estudiantes no siempre ven linealmente lo que el docente le dice con lo que ellos observan, y se enriquece los espacios formativos donde no solamente un docente lee lo que está en un libro y el docente después lo tiene que demostrar que lo aprendió en un examen, sino que una discusión mucho más rica que tiene temas que ocurren fuera del tema que están estudiando, que ocurre fuera de la universidad. Y bueno, eso es lo que esperamos de la universidad. Así funciona la universidad. Entonces los docentes tenemos cierta libertad para que el plan de estudio se adapte a nuestra cosmovisión, digámosle, del tema y enriquecer a los estudiantes. No es que llegamos allí de manera improvisada, los docentes llegamos después de haber cursado una carrera universitaria, después de haber sido estudiantes, muchas veces después de haber hecho posgrados, de haber convivido en otras instituciones universitarias, y eso creo que es un capital de la universidad. Después sí, puede ser que empiece a diverger, creo que así se dice, el plan de estudios con lo que se va desarrollando en el aula, y la universidad tampoco es que lo tiene librado al azar. Hay comisiones de carrera, hay departamentos, hay áreas de integración curricular, hay una secretaría académica que va observando y va revisando lo que va ocurriendo. Incluso, por ejemplo, en la comisión de carrera, donde hay docentes responsables de las materias, pero también hay estudiantes, se enriquece lo que se va dando en cada curso. En algunos lugares funciona mejor, en otros lugares funciona peor. Ahora, nunca ocurre que un docente es el dueño de una materia. Nunca. Claro. Eso sí lo puedo decir. Adoctrinamiento, sí, no. No hay ningún docente que diga esta materia es mía, aquí sea lo que yo digo. Claro. Hay equipos docentes, cada uno tiene cuestiones preestablecidas y otras cuestiones que pueden decirse que son un poco más libres, donde yo puedo enriquecer los aspectos. Yo puedo poner un montón de ejemplos. Yo soy profesor de química analítica. Cuando uno desarrolla química analítica, suele ser muy árido para los estudiantes, sobre todo el primer contacto con esos conceptos. Entonces, es mucho más sencillo para mí reproducir lo que está en un libro. Yo lo reproduzco y me voy contento porque ya cumplí con el objetivo. Pero si yo a eso lo enriquezco con experiencias propias en investigación, o experiencias de otros, o de empresas, o de desarrollos químicos fuera del ámbito puramente teórico, con aplicaciones concretas, con errores, con aciertos, con casos de éxito, con casos de fracaso, los estudiantes entienden que lo que están estudiando finalmente les puede servir para resolver problemas, para abordar diferentes situaciones fuera de lo que está en el libro. Claro. Eso sin duda es un plus que uno le puede dar. Raúl, la universidad está a la altura de avance científico, está demostrado en distintas áreas. Esta herramienta científica ha sido fundamental para los derechos humanos, para todo, pero digo, como herramienta es un orgullo también para la universidad, ¿no? Lo ha sido para la universidad desde el momento en que se tomó justamente, como esto decía, una herramienta científica. Como desde la ciencia, en este caso de la genética o la biología molecular, se hizo un aporte a una disciplina que temáticamente tal vez está un poco lejos, que es la más vinculada a las ciencias sociales, a los derechos humanos puntual. Y bueno, es un vínculo realmente que vale la pena contarlo para los estudiantes, independientemente de la concepción política que se le ha dado a los derechos humanos en los últimos 20 años en Argentina, o en los últimos 30, o a partir de la recuperación de la democracia, el rango epocal que cada uno quiera tomar. Es muy importante que quienes están estudiando este tipo de contenidos para luego ser profesionales entiendan que fuera del ámbito de la genética, de la biología molecular o de la bioquímica, hay mucho para aportar. Claro. O sea, es riquísimo la discusión para los estudiantes. Lo considero riquísimo para los estudiantes. Claro que sí. Por supuesto que detrás de eso hay cuestiones que pueden ser políticas, que pueden ser militantes. Ahora, yo he sido estudiante de la Universidad Nacional de San Luis, estoy aquí desde el año 2000 estudiando, desde el 2003 ya en mi primer rol como docente, y jamás vi un caso de adoctrinamiento, pero en un caso personal, seguramente saldrá otro a decirme que tal vez sí. Yo ni como estudiante, ni como auxiliar, ni como becario, ni como docente, jamás estuve frente a un caso donde un docente se despega del contenido que tiene que dictar en una materia y comienza a hacer una clase partidaria. Yo no lo he visto, honestamente no lo he visto, y por lo que observo en este caso,
No creo que este tampoco sea el caso. Ujú. Claro. Y ahora, ¿cómo sigue el tema? ¿Se puede sancionar o qué medidas piensan o cuáles pueden o manejan que puedan llegar a darse? No, el tema presentado así como está es una cuestión, yo intenté hacer el abordaje político del tema, principalmente. Si uno observa el expediente, al menos hay allí 2 denuncias. Por un lado censura, por otro lado adoctrinamiento. Claro. 2 denuncias, Sí, ¿no es sí. cierto? Que la universidad tiene que ocuparse inmediatamente, abordar esas denuncias, y la universidad aborda eso siguiendo investigaciones que se hacen de manera según la normativa a través de un sumario. Claro. Hay sumario, o puede ser también juicio académico, son 2 herramientas que tiene la universidad. Hay que hacer una investigación para aclarar cuáles fueron los hechos, si es que ha habido una falta y merituar el tipo de falta, y en función de eso ver qué corresponde hacer. Lo importante es que la universidad intervenga, lo importante es que la universidad subsane lo que han vivido los estudiantes. Porque todo esto ocurrió frente a los estudiantes. Claro, Claro. claro, Ocurrió en un Classroom, pero el Classroom es lo que es la cartelera que tenemos nosotros Sí, cuando sí. estudiamos. claro. O sea, que el Classroom es un lugar donde se ven las cosas, ¿no es cierto? Ujú. Pero Claro, todo esto ocurrió mejor- frente a los estudiantes. claro. Y eso a mí como rector realmente me preocupa mucho, porque tenemos que hacer una intervención y subsanar la mirada que se llevan los estudiantes de este curso, que seguramente ha sido independientemente de su mirada política, Sí. si estaban de acuerdo o no con uno o con otro, es algo que no debería ocurrir entre un equipo docente, mostrar y tensionar una situación al extremo frente a los estudiantes, incluso en el Classroom, poniendo los mensajes, miren, retiro esto para aquello, aquello otro, Claro. aquel profesor me retiró esto, entonces me censura. O sea, todo eso frente a los estudiantes es terrible. Entonces nosotros tenemos que hacer una intervención porque nuestra responsabilidad son los estudiantes. Es probable que debe haber estudiantes que no entiendan nada, que no sepan, digamos, de la cuestión No lo política, sé, y que realmente ahí como, ¿qué pasó? No lo sé, pero sí Claro. sé que no pueden no ser nuestra Claro, prioridad. sí, Tenemos sí, que te estar entiendo. trabajando para ver qué ocurrió con nuestros estudiantes en esa situación. Claro. Después internamente veremos qué corresponde, pero tenemos que subsanar, o sea, hacer una intervención para subsanar, para corregir, y cuando lo que ya no sea subsanable, que no se reitere. Claro. Bien, ¿y hay algún procedimiento para temas similares o casos, bueno, por más que sea casi único o ha pasado tan pocas veces en Bueno, el aquí hay ámbito que de la tomar universidad? una medida ejemplificadora, es decir, bueno, aclarar, Claro. evidentemente, estos límites entre qué puede modificar o no un docente frente a un plan de estudio, cuánto se puede despegar uno u otro, venían estando consensuados y claros en la universidad. Tal vez estamos entrando en una nueva época donde habrá que ser un poco más, frente a la normativa de la universidad, un poco más preciso en algunas cuestiones, que a mí tampoco me gusta mucho, porque a veces uno queda encorsetado Claro. en una normativa, pero sí habrá que ver si nuestra normativa merece una nueva mirada para que estas cuestiones no se reiteren en el futuro. Y no perjudiquen a la universidad en definitiva, porque ya tiene repercusión nacional, ¿no? No, por supuesto. Yo la verdad es que, bueno, el tema de la repercusión entiendo que es un tema que sale mucho, entiendo que el adoctrinamiento se está utilizando como un calificativo o un descalificativo para las universidades. Y bueno, hay que aclararlo, hay que dar tranquilidad a la sociedad. O sea, y lo dije yo recién y lo reitero y lo digo, en la Universidad Nacional de San Luis no hay adoctrinamiento. Hay docentes de derecha, hay docentes de izquierda, hay docentes peronistas, hay docentes radicales, todos formamos parte de los equipos de gestión, todos estamos integrando los consejos, nadie se lleva la mayoría de la opinión, no hay quien diga la universidad piensa de esta u otra forma. En la universidad convivimos las diferentes miradas políticas, convivimos y coexistimos. Entonces, hay que darle garantía a la sociedad en la Universidad Nacional de San Luis y seguramente en muchísimas otras del país. No hay adoctrinamiento, es casi imposible pensarlo de esa manera. Habrá un docente con algún sesgo que intente ir más en un sentido, pero al lado hay otro que va en otro. Claro. Entonces, Seguro. Además, es como vos decís, ¿viste? No le van a ir a meter en la cabeza No se puede. No universidad. pasa eso, porque además los estudiantes son Es que- personas críticas. Pero por supuesto, y te generan un mayor espíritu crítico. Los Este estudiantes tipo son de personas profesores y te críticas. enriquecen. Claro, por supuesto, Claro. son ya personas adultas, porque Claro. todos tienen, ya han terminado la enseñanza media, y algunas que hace mucho han terminado la enseñanza media, porque no son todos jóvenes de 18 años, a veces vienen personas de 30 años a estudiar Claro. o más. Son personas con una mirada crítica y que entienden cuando lo están manipulando. Es así, creo que están mucho más preparados que tal vez lo que estuvimos nosotros en
otra época, Sí. con el tema de lo que ocurre con las redes sociales, con la publicidad, con todo. Sí, seguro. Las personas ya lo saben, mis hijos que están en la primaria ya lo entienden y lo manejan. Entonces, también saber que el acto educativo tiene muchos actores. Un docente con una mirada Sí. y un grupo de estudiantes y otros docentes que tendrán otras seguramente. Y eso es la universidad. Ujú, tal cual, sin lugar a dudas, Sin dudas. es así. Pero es lo que decíamos, ¿no? Siempre cada rector que ha estado allí en la silla, en su gran mayoría en los últimos años han sido de extracción radical, pero siempre han valorado lo que significa como figura, representación de los derechos humanos y la universidad, por ejemplo, Mauricio López, ¿no? Totalmente. Entonces, Sí, ese es un espíritu que ha tenido siempre la Universidad ¿no? Nacional de San Luis es una universidad reformista, Claro. que habla de la reforma de la universidad en todos sus actos, en todas sus decisiones, en todas sus actitudes. Entonces, está claro cuál es nuestra posición frente a la cuestión de derechos humanos siempre. Y esto se ve intensificado, resaltado con la historia de vida y el legado de vida de Mauricio López, un rector que fue separado del cargo en la intervención por la dictadura, que fue perseguido en Mendoza, fue detenido ilegalmente, permaneció en el complejo de Las Lajas, eso está probado, Ujú, pero después no se supo más nada. claro. Y era todo porque era rector de la universidad. Y desde su posición de rector y su militancia en el movimiento ecuménico internacional, era un símbolo a perseguir en aquel momento. Ujú, sí, sí. Entonces, un movimiento que tuvo enormes aportes para las personas perseguidas políticamente, tanto de Argentina como de Chile. Ujú. Y bueno, Mauricio López estuvo allí como un protagonista, ¿no? Ni siquiera era una persona que estaba simplemente allí, que militaba, fue un protagonista, era una persona muy importante. Aceptó ser el rector normalizador de esta universidad y como consecuencia de ello fue detenido ilegalmente y hasta el día de hoy desaparecido. Tal cual. Bueno, gracias por Sí, no, acercarte. y se viene una fecha el 10 de diciembre. claro, Como el de bueno, diciembre, por también. supuesto, la entrega del premio Mauricio Claro, López, están exacto. allí, estamos trabajando en ello. Sí. Y la agenda de la universidad, por supuesto, continúa. Estamos trabajando intentando cerrar el año, viendo el tema del presupuesto, viendo Ese- cómo encaramos el 2026, con ya la propuesta académica en marcha, Ujú. las nuevas carreras haciendo sus inscripciones. Toda la universidad tiene tantos temas, ¿no es cierto? Es Sí. maravilloso. Pero Claro. Sin duda. Bueno, y a pocas semanas, diríamos, de haber asumido también, ¿no? bueno, sí, el 17 de septiembre Sí. ya es un par de meses, sí, Sí, pero sí, es así esto. Es así. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por Muchas estar. gracias. ¿eh? Ha sido un gusto, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Raúl Gil. Donde estés, Radio Dimensión está cubriendo la provincia. Merlo 93.